vamos a hablar con un abogado y quizás desbordaremos sobre temas policiales. Pero quiero comenzar con algo que es probablemente jurídico y político, que son declaraciones que habría hecho la presidenta ante el Ministerio Público prohibiendo que su historia clínica sea publicada y sea dada a conocer a las autoridades, es decir, amparándose en el derecho a la confidencialidad médica. Esta voluntad contradice explícitamente lo que ella dijo solemnemente el mes de diciembre en una conferencia de prensa delante de los ministros, es decir, más solemne no pudo ser esa circunstancia, en donde ella dijo que voluntariamente pediría que se le levante el secreto médico para disipar dudas sobre la naturaleza de las operaciones de las que había sido objeto. ¿Cómo ve usted este tema en donde están implicados algunos temas jurídicos complicados, como los derechos que tienen que ver a la privacidad de los actos médicos, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales de la salud? Fernando, lo que tú bien has marcado, el compromiso que ante el país hizo la presidenta de levantar su derecho a la intimidad, en este caso, y exhibir por lo menos al Ministerio Público su historia clínica, que luego su abogado, un correcto profesional, Juan Carlos Portugal, asumió. Él repitió lo que se comprometió la presidenta. Quizás explique por qué no estuvo en la audiencia y explique mejor la muy mala defensa que se ha desarrollado. Porque si la oposición jurídica de la presidenta es: como no tengo obligación constitucional de informar al Congreso, por tanto no tengo por qué entregarle a la Fiscalía la historia clínica, es errado, porque lo que determina que el juez autorice el levantamiento de este secreto médico es la necesidad del Ministerio Público de determinar si la presidenta en un espacio de tiempo estuvo incapacitada físicamente para ejercer el alto cargo público. O sea, que su voluntad no tiene mayor incidencia respecto a la decisión de los jueces. No, absolutamente, porque según la información, lo que sus abogados señalan, si no tengo obligación de informar al Congreso, entonces no tengo obligación de entregar mi historia clínica o autorizar su conocimiento por la Fiscalía, es equivocado, porque la Fiscalía tiene dentro de sus funciones la atribución de tener todas las fuentes de información que le permitan conocer el delito. No hay acá un derecho de reserva, como la que los sacerdotes tienen de las cosas que se enteren en confesión. El médico no es como los sacerdotes. El derecho a la intimidad del paciente y el deber de secreto médico del profesional de la salud tienen límites. El derecho a la intimidad tiene límite si lo que se tiene que conocer tiene interés público. Si hay interés público, se viene abajo el derecho a la intimidad, más aún si soy presidente de la República. Como dicen los norteamericanos, a más poder, menos intimidad. A tal punto que quien tiene máximo poder pierde la intimidad. Y respecto al secreto médico, el secreto médico, según la Ley General de Salud, se levanta cuando hay mandato judicial. Por eso tengo entendido que el médico lo único que ha dicho es: quedo a lo que resuelve el juez. Si el juez ordena levantar el secreto profesional, el médico tiene que brindar toda la información, que dicho sea de paso ya se conoce parcialmente por el reporte quirúrgico, que ya obra en manos de la Fiscalía. Ahora lo que falta es el resto de la historia clínica, que permitirá definir dos temas centrales. Uno, como repito, si la presidenta estuvo 1 día, 2 días, 3 horas, 5 horas incapacitada para ejercer la presidencia, y si hubo o no falsificación de firma en decretos de urgencia u otras normas, decretos supremos que dio la presidenta. O sea, ya no solo es un tema de incapacidad para ejercer el cargo, o imposibilidad o abandono del cargo, como lo quieras llamar, sino también falsedad material, que sería un segundo delito. Firma. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del delito que estaría constituido por haberse quedado varias noches, por lo menos 2, en el hospital, respecto de sus funciones como presidenta? El delito es abandono del cargo, y se hace abandono del cargo cuando se ingresa a una situación, una operación quirúrgica, donde se sabe que no se va a poder ejercer el cargo. Si yo tengo la obligación de ejercer la presidencia de la República 24/7, 24/7 tengo que ser presidente de la República,
presidente de la República no tiene vacaciones, por ejemplo. Entonces, 24/7 tengo que ser presidente de la República. No tengo vicepresidentes. Ojo, sí, que es una circunstancia particular, especial. ¿Y me voy a someter a un acto quirúrgico con anestesia? ¿Qué pasa si se celebraba la presidenta? No estaba informado nadie. Así es. Entonces, ese hecho... ¿Su deber es informar a quién? ¿Al Congreso o al Consejo de Ministros? Yo creo que puede discutirse el tema de si tenía o no. Creo que sí debía informar, sobre todo por la circunstancia que era única. O sea, yo le pregunto al médico, ¿van a utilizar anestesia? Sí. Local, no. Anestesia completa. Usted va a estar inconsciente. ¿No tengo vicepresidentes? Yo comunicaba. De hecho que comunicaba. Pero para la investigación penal, el tema no es si tenía que comunicar al Congreso. Para la investigación penal es el fiscal, para saber si dejó de ejercer el cargo la presidenta intencionalmente. Tiene que conocer las características de la historia clínica, qué tratamiento quirúrgico se le hizo. Claro que lo tienen que conocer. La única manera que la Fiscalía sepa si la presidenta dejó de ser presidenta 1, 2 o 3 días es conociendo el acto médico quirúrgico. Y eso se conoce con la historia clínica. Para terminar con este tema, usted hizo una referencia a la ausencia en la audiencia del abogado Portugal. Me llamó profundamente la ¿En atención. qué sentido? ¿Cuál es el motivo de la sorpresa que puede implicar? Es más o menos como con la defensa de Pedro Castillo. Al único abogado penalista que yo reconocí ahí era Benji Espinosa. Todos los demás, con todo respeto, hacían comparsa ahí. Que yo sepa, abogado serio, excepto penalista, algunos peronistas argentinos que han pasado por ahí, sí, ¿no? pero Zaffaroni ya en una etapa avanzada de su vida y el muchacho que venía honradamente. Croxati, Pregúntale qué libro ha escrito y pregúntale qué defensa ha tenido. Y ahí con eso entra en descanso Crosato. Pero acá, respecto a la defensa de la presidenta, el único penalista serio, real, que conozco en su entorno es Juan Carlos Portugal. Es el abogado que sale en los tribunales y la defiende. Que no haya estado él, 1. Y 2, que la defensa haya sido, yo no le tengo que entregar a la fiscal de la Nación nada, porque no tengo que informar al Congreso, esa es una gran ignorancia de lo que es la materia de la defensa penal. Eso significa que no ha escuchado a un abogado. Se ha mandado a O de decir repente algo. su abogado se ha visto en el cuestionamiento de que ella públicamente haya dicho, cítenme que yo voy a entregar mi historia clínica, sí. Y al otro día el abogado dijo, ahí está mi clienta sí va a entregar la historia Ahora sí. clínica, y le quita lo que se dice, le jaló la alfombra. Puede ser, estoy especulando, no he hablado con Veremos Juan Carlos. qué cosas dice el abogado Portugal. Pasemos a otro proceso, a otra situación judicial complicada. Hoy hemos tomado conocimiento de un documento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dando cuenta de que se separa a título cautelar al juez José Domingo Pérez durante 6 meses por falta muy grave que tiene que ver con la persistencia en incluir al abogado Arsenio Oré en un proceso que él llevaba, en un proceso de investigación fiscal, pese a ser él, José Domingo Pérez, víctima presunta del tema que vinculaba a Arsenio Oré. Explícanos, por favor, qué es lo que ha argumentado la Autoridad Nacional bajo, creo, jefatura del señor Fernández Gerí, ¿no? Correcto. Cuyas, digamos, falta de simpatía, por decirlo menos, hacia el fiscal Pérez era conocida de larga data, ¿no? Eso es una medida cautelar, suspensión temporal, sobre la base de la investigación que se le está realizando por inconducta funcional al fiscal José Domingo Pérez, a raíz que el Tribunal Constitucional, en el caso de mi amigo y hermano Arsenio Oré... ¿Hermano también? Bueno, hermano, bueno. La abogacía es una hermandad, es una orden. La orden de los abogados, sí, tú por tu cultura francesa, la orden de los abogados es una hermandad. Entonces, ¿qué sucede? Como se ha demostrado que actúa arbitrariamente, entonces si un fiscal o un juez actúa arbitrariamente, se le debe abrir un proceso disciplinario. Ahí lo encuentro lógico. Lo que me preocupa es que se repite un patrón. Fernández Gerí, situado en una situación extraña, igual que Vela. Rafael Vela denunciaba que había un conflicto con el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, lo suspendió y con una medida cautelar en un proceso de amparo regresó. Ahora nuevamente hay una situación de conflicto entre Gerí y Pérez, y justo en medio de esa situación de conflicto lo suspenden, a mi modo de ver, de una manera
más allá de lo que hubiese sido lo correcto, lo técnico, él debió ser suspendido del caso. El caso Ore. Pero no, del caso lo que viene a ser Fuerza Popular, porque el caso de Ore Guardia deriva del caso Cócteles, correcto. En ese caso, él debió salir. Pero debió salir, pues, vía que él se inhiba o que... No quiso, ¿ah? Pero el fiscal superior, el fiscal coordinador Rafael Vela pudo haber definido eso. Pero no solo lo han sacado del caso, lo han sacado del cargo. Entonces, no me extrañaría que ahora recurra a la vía del amparo constitucional y vía una medida cautelar podría regresar. Porque tengamos en cuenta que tanto el fiscal Vela como el fiscal Pérez tienen ya una medida de protección dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que consideró que estaban siendo víctimas de hostilidad. Así es. Entonces, no era el mejor momento. Si ahorita se está discutiendo si Gerí tuvo una actuación irregular en la cual implicaba a Pérez, en el momento que se empieza a discutir en los medios este tema, que aparezca una suspensión, me parece que es igual que la guerra entre la Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio del Interior. O sea, seguimos en modo guerra. Y en modo guerra no se va a hacer justicia. ¿Cuándo ha comenzado esta guerra? Yo creo que arranca con Pedro Castillo en su necesidad de defenderse atacando al Ministerio Público. Acuérdate que los ataques contra la Fiscalía de la Nación, el equipo especial, EFICOP, la DIVIAC, todo se empieza a dar desde Castillo. Sí. Y luego se ha continuado lamentablemente con la presidenta Boluarte, porque así como el presidente Castillo y su familia y sus allegados, los casos Arratea, luego la presidenta pues ya está sometida a varias investigaciones junto con su hermano, el líder de su exorganización política, Vladimir Cerrón. Entonces todo eso marca guerras que se genera Ministerio Público, Congreso, el hecho de que haya tanto congresista investigado como nunca antes en la historia de la República del Congreso. Nunca, yo creo que si analizamos las historias que ha tenido el Congreso a lo largo de la República, no ha habido tantas personas investigadas. Con el caso de los niños nomás ya hacemos un tercio. Sí. Entonces, ahí es donde se marca. Creo que con el presidente Castillo, y ahora pues se ha acentuado con la presidenta Boluarte, ¿no? Porque ha saltado a la Junta Nacional de Justicia, incluso hasta el Tribunal Constitucional. En este set me parece que la presidenta del Tribunal Constitucional hizo conocer que estarían siendo arreglados los integrantes del TC, y la fiscal de la Nación contestó con una patada. Entonces, hay un tema... ¿Patada qué cosa quiere decir? Que en vez de decir vamos a esclarecer las cosas, acá no pasa nada, empezó a criticar a la presidenta del Tribunal, a pelear. Ya, pelea con pelea. Los médicos no se pueden pelear. Porque si no, ¿quién cura al paciente? ¿Quién cura al paciente? Ya. Ahora, en este contexto crecen las demandas de una reforma integral de nuestro sistema judicial. ¿Qué requisitos plantearía usted para garantizar que esta reforma se haga de manera democrática e imparcial y no termine favoreciendo a los que hoy tienen poder político? Tenemos que recuperar primero la independencia de jueces y fiscales. Y eso significa eliminar el descabezamiento que vengo denunciando desde el caso de Cuellos Blancos. Cuando arrancan los casos Cuellos Blancos, nos quedamos casi sin fiscales supremos. Y siguen habiendo menos de lo necesario, ¿no? Mira desde cuándo, Fernando. Ya había... ¿Cómo funciona una institución sin cabeza? Es imposible. Pero ¿por qué no se nombran nuevos fiscales supremos? Parece que es un tema presupuestario, o sea, uno fiscal. Yo creo que no hay una... Un tema es el presupuestario, pero otro es el manejo de poder. Cuando asumo la defensa del presidente Humala, estaba de presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez y fue a buscarlo para plantearle un tema que era evidente. A un presidente de la República le dije, no pueden juzgar los jueces provisionales, porque los jueces provisionales resultan siendo piezas del presidente de la Corte Suprema. Eso lo conozco por varios casos. Por supuesto, tienen precariedad laboral. Desde ese tiempo tenemos ahí precariedad, tenemos falta de mucha provisionalidad en el Poder Judicial, mucha provisionalidad en el Ministerio Público, y agregaría muy mala actuación en la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia nació para superar los problemas del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces debió convocarse a lo poquito mejor que tenemos, porque se cuenta con los dedos de la mano, Javier de Belaún, de Pázara, 2 o 3, que son los especialistas en sistema de justicia. Ninguno ha sido convocado o ha sido animado a ingresar
en 2 convocatorias para formar la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ojalá que se haya una manera de apaciguar esta guerra que usted dice que tiene vigencia en nuestro país entre las instituciones judiciales desde inicios del mandato de Pedro Castillo. Muchas gracias, doctor Nakazaki, por sus aclaraciones. Vamos a hacer una pausa y después de haber hablado sobre temas policiales y jurídicos, hablaremos sobre temas económicos.